Te acuestas con una panza que parece de alguien que come el doble que tú. Al despertar, está un poco más plana, pero al mediodía la hinchazón regresa y al anochecer tu abdomen parece inflado desde dentro. Has intentado cenar menos. Has intentado dejar la cerveza. Has intentado planchas, abdominales y correr. Nada de eso movió ni un milímetro esa capa obstinada de tu cintura. La verdad frustrante es que la grasa abdominal después de los 40 no responde a las mismas estrategias que a los 28. No sigue las mismas reglas porque no está impulsada por las mismas fuerzas. Lo que realmente mantiene esa grasa anclada tiene casi todo que ver con lo que sucede dentro de tu cuerpo, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Un periodo en el que la mayoría de los hombres hacen justo lo que impide a su cuerpo quemar un solo gramo de grasa abdominal. El cuerpo no se apaga al dormir, cambia a un modo de funcionamiento totalmente distinto. Durante las fases más profundas del sueño, que suelen ocurrir en la primera mitad de la noche, el cuerpo libera sus mayores concentraciones de hormona de crecimiento. En un hombre adulto, esta hormona es la señal principal para movilizar grasa, reparar tejidos y recuperar células. Ordena a las células grasas que se abran y liberen energía almacenada, especialmente de la grasa visceral, esa grasa abdominal profunda que envuelve los órganos y le da al vientre su forma dura y redondeada. La grasa visceral es metabólicamente activa. Responde directamente a las señales hormonales, lo que significa que puede liberarse con eficacia, pero solo bajo las condiciones adecuadas. El problema es que la hormona de crecimiento solo puede actuar cuando la insulina está baja. La insulina y la hormona de crecimiento operan en horarios opuestos. Cuando la insulina está elevada, la hormona de crecimiento se suprime. El cuerpo no puede almacenar y liberar energía al mismo tiempo. Así que el factor más crítico para quemar grasa durante la noche no es lo que comiste durante el día, sino cuán baja está tu insulina al quedarte dormido. Cenar tarde es la forma más común en que los hombres mayores de 40 sabotean todo este sistema. Una comida a las 8:30 o 9 de la noche, sobre todo si es rica en carbohidratos, mantiene la insulina elevada durante 2 o 3 horas. Acostarse a las 10:30 significa que la insulina aún circula cuando el cuerpo intenta entrar en sueño profundo y desencadenar el pulso de hormona de crecimiento. El pulso se debilita o desaparece. En lugar de una noche movilizando grasa abdominal y reparando tejidos, el cuerpo pasa la noche en un patrón metabólico de espera, sin almacenar ni liberar, simplemente manteniendo. Haz esto 5 o 6 noches por semana durante años y la panza se vuelve permanente. Ninguna dieta durante el día compensa una ventana de hormona de crecimiento que nunca se abre. Este es el concepto más importante para entender por qué la grasa abdominal después de los 40 es tan distinta a la de los 25. El cuerpo tiene un sistema incorporado de movilización de grasa que funciona cada noche, automáticamente y sin costo, pero requiere condiciones hormonales específicas para activarse. La mayoría de los hombres mayores de 40 evitan sin saberlo que se formen esas condiciones, noche tras noche, con hábitos que parecen totalmente ajenos a su abdomen. Pero el horario de la insulina es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es el cortisol. En un cuerpo que funciona bien, el cortisol sigue un ritmo de 24 horas. Alcanza su pico al amanecer para ayudarte a despertar y desciende progresivamente durante el día, llegando a su punto más bajo alrededor de la medianoche. Este descenso es lo que permite que aumente la melatonina, que el sueño se profundice y que se dispare la hormona de crecimiento. Después de los 40, este ritmo suele alterarse. El cortisol se mantiene elevado hasta la noche debido al estrés crónico, malos hábitos de sueño y el efecto acumulado de años de alta exigencia. Cuando el cortisol aún está alto al acostarse, la melatonina no puede subir adecuadamente. El sueño se mantiene superficial y la hormona de crecimiento nunca alcanza los niveles necesarios para movilizar grasa. Si te sientes acelerado a las 10 de la noche pero destrozado a las 7 de la mañana, es probable que tu ritmo de cortisol se haya invertido. Y esa inversión es la razón por la que tu panza se queda, sin importar lo que hagas de día. Esto también explica por qué el consejo estándar de dormir más pasa por alto lo esencial. Puedes pasar 8 horas en cama y aún así no obtener el beneficio hormonal del sueño, si su arquitectura es incorrecta. Un sueño superficial y fragmentado, sin el ciclo adecuado de cortisol y melatonina, no produce el aumento de hormona de crecimiento que impulsa la movilización nocturna de grasa. El objetivo no es dormir más horas. El objetivo es un sueño más profundo, en términos de producción hormonal. Este es el protocolo. Comienza con tu última comida. Termina de comer al menos 3 horas antes de ir a la cama. Si duermes a las 10:30, tu último bocado no debe ser después de las 7:30. Que esa última comida sea rica en proteínas con verduras y grasas y baja en carbohidratos refinados y azúcar. Un filete o pollo a la plancha, con brócoli asado y aceite de oliva. No pasta,
no un sándwich, no cereales. La proteína aporta aminoácidos que el cuerpo usa para repararse de noche. La grasa enlentece el vaciado gástrico y estabiliza el azúcar en sangre. La baja carga de carbohidratos asegura que la insulina baje a su nivel basal mucho antes de que se abra la ventana del sueño. Si el hambre aparece entre la cena y la cama, algo común la primera semana de adaptación, una pequeña cantidad de grasa y proteína puede cerrar la brecha sin disparar la insulina. Una cucharada de mantequilla de almendras, unas lonchas de pavo, un puñado de nueces de macadamia. Lo que debes evitar es cualquier cosa que provoque una respuesta significativa de azúcar en sangre. Jugo de fruta, galletas, patatas fritas, cualquier cosa dulce. Esto reiniciaría el reloj de la insulina y cerraría la ventana de la hormona de crecimiento antes de que tenga oportunidad de abrirse. Una vez cerrada la ventana de comida, la siguiente prioridad es bajar el cortisol de forma deliberada. El cuerpo no reduce el cortisol por sí solo tras un día de alto estrés. Necesita una señal. La señal más efectiva es activar el sistema nervioso parasimpático. Un método simple. Respiración controlada en un patrón 4-4-6. Inhala contando hasta 4. Mantén contando hasta 4. Exhala contando hasta 6. Hazlo durante 5 minutos, tumbado o sentado. La exhalación prolongada estimula el nervio vago, lo que reduce directamente el cortisol y la frecuencia cardíaca. Esto no es una técnica de relajación en el sentido vago. Es un estímulo fisiológico que produce una respuesta hormonal medible. 5 minutos bastan para pasar del sistema simpático, lucha o huida, al parasimpático, descanso y reparación. Si tras el ejercicio tu mente sigue acelerada, prueba a alargar la exhalación a 8 tiempos, manteniendo la inhalación en 4. Cuanto más larga sea la exhalación respecto a la inhalación, mayor será la estimulación vagal. Algunos hombres notan que combinar esta respiración con un escaneo corporal, relajando músculos sistemáticamente de pies a cabeza, profundiza el efecto. La meta no es la perfección. Es un estímulo de 5 minutos que cambia el entorno hormonal antes de que se abra la ventana del sueño. La temperatura importa más de lo que la mayoría cree. El cuerpo necesita bajar su temperatura central entre 1 y 2 grados para iniciar el sueño profundo. Una habitación demasiado cálida mantiene al cuerpo en sueño ligero, donde la producción de hormona de crecimiento es mínima. Ajusta el dormitorio a 65 o 67 grados Fahrenheit, o 18 a 19 Celsius. Si el control climático es limitado, una ducha fresca 60 a 90 minutos antes de acostarse logra el mismo resultado mediante un mecanismo de rebote. El cuerpo se calienta brevemente durante la ducha, luego se sobrecorrige bajando la temperatura central por debajo de lo normal, lo que desencadena la cascada del inicio del sueño. La suplementación consolida el protocolo. 400 miligramos de glicinato de magnesio tomados 30 minutos antes de dormir promueven la relajación muscular y apoyan la actividad de GABA en el cerebro. Se elige específicamente la forma glicinato porque cruza la barrera hematoencefálica y tiene un efecto calmante en el sistema nervioso, no laxante. Si tu patrón incluye pensamientos acelerados o incapacidad para desconectar mentalmente, añadir 200 miligramos de L-teanina junto al magnesio puede reducir aún más la actividad neuronal, sin causar somnolencia a la mañana siguiente. La L-teanina aumenta la actividad de las ondas cerebrales alfa, que es el estado de transición entre la vigilia y el sueño. La exposición a luz tras el atardecer es uno de los disruptores más subestimados del proceso nocturno de quema de grasa. La luz azul de teléfonos, portátiles y televisores suprime hasta un 50% la producción de melatonina. La melatonina no es solo un iniciador del sueño, también está involucrada en la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las grasas durante la noche. Suprimirla significa tanto un peor sueño como un peor rendimiento metabólico nocturno. Elimina las pantallas al menos 30 minutos antes de dormir. Si no es posible, unas gafas ámbar que bloqueen la luz azul, usadas tras el atardecer, reducen significativamente la supresión. Atenuar las luces de la casa por la noche también ayuda, pues incluso la iluminación estándar puede suprimir la melatonina entre un 30 y un 50% comparada con una luz tenue. La meta es enviar toda señal posible al cerebro de que el día termina y el cambio hormonal hacia el sueño debe comenzar. No se trata de crear un ambiente de spa, se trata de eliminar los estímulos que impiden activamente los procesos biológicos que necesitas. Hay un elemento adicional que integra el protocolo. Un paseo de 10 a 15 minutos después de cenar, antes de que comience el ayuno, puede amortiguar hasta un 30% el pico de insulina post-comida. Caminar activa una vía de captación de glucosa en las células musculares llamada GLUT4, que funciona independientemente de la insulina. En términos prácticos, caminar tras comer permite a tus músculos eliminar azúcar del torrente sanguíneo sin requerir que la insulina haga el trabajo.
Esto significa que la insulina baja más rápido. La ventana de ayuno comienza efectivamente antes y la ventana de hormona de crecimiento se abre más temprano en la noche. Es una adición simple, gratuita y de 5 minutos que amplifica todas las demás partes del protocolo. El efecto acumulativo de este protocolo, seguido con constancia, es un cuerpo que entra en sueño profundo más rápido, lo mantiene por más tiempo, produce una oleada completa de hormona de crecimiento y moviliza grasa visceral para obtener energía durante la noche. La mayoría de los hombres notan los primeros cambios en 7 a 10 días. Menos hinchazón matutina, menos despertares nocturnos y más energía en las primeras horas tras levantarse. Los cambios visibles en el abdomen tardan más, típicamente 4 a 6 semanas, porque la liberación de grasa visceral es un proceso hormonal gradual, no un evento de una noche. El primer cambio visual que la mayoría nota es un vientre más plano por la mañana, que se mantiene así durante más horas del día. La hinchazón vespertina disminuye gradualmente conforme la movilización nocturna de grasa se vuelve constante. Para la semana 8 a 10, la diferencia es lo suficientemente visible como para que otros empiecen a notarlo, pero una vez corregido el entorno nocturno, el cuerpo por fin tiene las condiciones para hacer lo que antes no podía. Tu metabolismo nunca fue lento. Estaba esperando una señal hormonal que nunca llegaba porque el entorno nocturno la bloqueaba. Ahora sabes cómo despejar el camino. El protocolo es simple, la ejecución nocturna. Y los resultados, una vez comienzan, se acumulan.